Vamos a hablar de la pandemia. Hemos hablado con diferentes especialistas. En este caso tenemos una excelente oportunidad para tener un poco más en claro lo macro y no lo micro cuando hablamos solamente de lo que es la pandemia en Córdoba y nuestra región. Vamos a hablar del país. Tenemos en línea a quien es el presidente de la Asociación de Infectología del país, ¿sí? Omar Sued está en línea. Doctor, muchas gracias por habernos atendido. Es un gusto. Muchas gracias a ustedes por llamar. Sí, recordémosle a la gente, muchos bueno, lo verán en la tele, digamos, de los canales abiertos capitalinos, pero usted es uno de los hombres de la mesa chica en la asesoría para el presidente y obviamente también para el ministro de Salud. Así que se ha tomado la deferencia, unos minutos para charlar con nosotros. Repito, es más que agradecido de nuestra parte. Y es exalumno de la docta, ¿cómo no voy a aceptar? Claro, recién lo chequeábamos y decíamos, está formado en la Universidad de Córdoba, ¿sí? Universidad Pública de Córdoba. Sí, por supuesto. Bueno, Sí. un saludo grande a toda la Universidad de Córdoba y seguramente debe ser un orgullo. Bueno, en este momento, doctor, con la pandemia y con la situación de lo que se está hablando, me imagino que ustedes también tienen que lidiar con esto, ¿no? De las informaciones falsas, de las informaciones incorrectas, de lo que es también parte, y lamentablemente como aliado de la pandemia, que es la economía, en donde algunos comienzan a tener otra mirada sencillamente porque están mirando los números de la economía y dentro de ese contexto lo más importante, que es la salud de los argentinos y tomar las decisiones correctas, pero me imagino que trabajando con mucha presión, o usted me corrige. No, mucha presión, porque realmente la cuarentena aquí y en todo el mundo causa muchos problemas sociales, económicos, financieros, comerciales a mucha gente, obviamente. A gente que, digamos, que tiene muy poco y no tiene la posibilidad de hacer el sustento diario de cada día. Y también a gente que tiene mucha plata y que ha dejado de tener mucha plata y que también hace presión, digamos, para que de alguna manera se levante, ¿no? Entonces estamos siempre rodeados de una presión y el mismo éxito que ha tenido la cuarentena está comprometiendo, por un lado, el futuro porque mucha gente dice, bueno, ¿para qué vamos a seguir si ya hay tan pocos casos? Y sin embargo todavía no está controlado del todo. Y entonces es bastante difícil poder explicarle a la gente que en los lugares donde hay transmisión activa, donde hay muchos casos, donde la situación no está tan controlada como allí, que nos estás mostrando, que pareciera ser que está más o menos controlado, o en la ciudad donde están demasiado cerca de centros donde no hay situaciones controladas, se puede descontrolar fácilmente. Entonces, hoy el país está, más de la mitad del país, del territorio del país de la población, ¿no? Del territorio del país tiene la posibilidad de tener algún tipo de relajación de algunas medidas, pero hay distritos que todavía la cosa no está tan bien, y eso es específicamente la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro, ¿no? Que son posiblemente los lugares donde hay más transmisión ahora. Daría la impresión de que hemos salido de una situación de miedo en donde nos llegaba a entender perfectamente la decisión por parte del gobierno, a una situación de ansiedad que nos lleva a algunos a hacer ciertos replanteos, escuchando voces también que están encontradas. Pero hay que tener en cuenta que en lo que es lo de ustedes, que son los que deberíamos estar escuchando simplemente, es así, la cosa está muy unificada. Yo no he escuchado a un infectólogo que haya dicho otra cosa que es lo que está marcando ustedes, que es necesario continuar con la cuarentena. Porque es eso, doctor, más allá de la flexibilidad, seguir con la cuarentena. Sí, seguir con las medidas de distanciamiento físico, seguir con actividades que permitan de alguna manera sobrevivir, pero no estar en contacto con otra gente. Y para eso hay muchas cosas que no se pueden por un tiempo largo, no se pueden volver a reiniciar, ¿no? Como las clases, como las actividades deportivas, como los gimnasios, como los cines, esas cosas tienen que esperar un poco más porque son lugares que condensan gente, que acercan gente y que son riesgos justamente para que se aumenten estos virus, ¿no? Pero yo creo que también como que se acelera esta ansiedad 3, 4 días antes Claro. del cierre del periodo anterior de cuarentena, ¿no? Lo hemos estado viendo, cada vez que quedaban poquitos días para que teóricamente se finaliza el periodo de cuarentena. No sé si es la ansiedad de la gente, no sé si es justamente el tema de que en los medios empieza a aparecer esta noticia siempre,
que la gente se empieza a preocupar a ver si se prolonga, no se prolonga igual, se levanta y realmente eso posiblemente a alguna gente le da ansiedad. Pero Sí, sí, sí. no, pero digo, Bien. pero eso hay que diferenciarlo de un activismo explícito para levantar la cuarentena, porque uno tiene que tener en cuenta cuáles son los riesgos que uno corre cuando la levanta, ¿sí? Claro. Y esos riesgos uno los ve muy claramente en, por ejemplo, Inglaterra, que dijo, bueno, no vamos a poner cuarentena, y a las 2 semanas tuvieron que poner cuarentena, tuvieron que internar al primer ministro y tienen hoy 25.000 muertos, ¿no? Entonces hay que tener claro cuáles son esos riesgos. Se escuchaba a Angela Merkel hablar también y haciendo referencia a esto y la mirada objetiva también del primer ministro italiano, hoy hablando con el presidente. Digamos, a las claras hay dos posibilidades. O la cuarentena opcional en la decisión de un gobierno, digamos, como ha sido la nuestra, que decidió ir a la cuarentena antes de que la cuarentena te lleve puesto, por decirlo así, mal y pronto, como ha pasado en otros países, que no les quedó otra ante el miedo de ir a la cuarentena extrema y terminamos perdiendo plata de una u otra manera. Exacto, la situación económica ahora de Estados Unidos, de Brasil, Inglaterra muestran que tiene un impacto muy grande la epidemia. Los muertos tienen un impacto muy grande, además del impacto social, además del dolor de las familias, ¿no? Pero toda la economía sufre un montón. Y bueno, nosotros, por lo menos, la parte de la salud y los números totales lo tenemos bastante controlado. Ahora hay que hacer una vueltita de rosca más, en el sentido de que ya hemos logrado que en algunos distritos o en algunas provincias la situación esté mucho más calma. El ejemplo del Chaco, que está con mucho menos casos, el ejemplo de Santa Fe, que está casi negativizando los casos, y muchas provincias que no han tenido casos y que en los últimos 15 días no han aparecido. Ustedes ahí que no tienen casos ya, como vos mostrabas Sí, hace más de una. como departamento, pero sin embargo en Córdoba se sigue denominando la nuestra, hablando de Villa María y toda la región del departamento, conjuntamente con Villanueva y otras localidades, al igual que lo que es departamento Río Cuarto, a pesar de no tener casos desde hace una cantidad de días importantes, ya estamos hablando de más de una quincena, sin embargo se sigue considerando zona roja, en este caso desde el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. No salimos todavía de la zona roja, estamos ahí seguramente, pero no hemos salido, ¿eh? Sí, es que tienen varias circunstancias, en el sentido de que están muy cerca de la ciudad capital tiene casos de circulación, hemos visto lo que ha pasado en el Hospital Italiano de Córdoba también, Claro. hay riesgo de que algunas de esas personas que se han atendido ahí mañana o pasado empiecen con fiebre y puedan aparecer casos de circulación, entonces hay que tener un poco de cuidado todavía para tomar algunas medidas. Pero quiero decir que esto se sabe que se puede, entonces hay que seguir esforzándose en estas acciones como el bloqueo de los barrios cuando aparece un caso, como pasó con el chiquito ahí en el barrio de la ciudad de Córdoba. Sí. Y eso hay que hacerlo con muchísimo más énfasis en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, en el conurbano bonaerense, porque son hoy los lugares que están generando un 80% de los casos de todo el país, ¿no? Entonces eso no hay que tirar la toalla todavía antes de tiempo. Decir no, porque en realidad lo que se escucha hablar en Villa María puntualmente es esto, acá no está circulando el virus. Creemos que no está circulando y ojalá que sea esa la realidad de que no está circulando, pero la proximidad con Córdoba, y no estamos blindados, todo el tiempo hay gente de Córdoba que por diferentes circunstancias llega a Villa María también, hay un movimiento de villamarienses que viajan y por lo tanto en cualquier momento, esperemos que no, pero el riesgo está latente. Claro, por eso los distritos, digamos, que están cerca de distritos que tienen circulación, si no han cerrado su frontera, van a tener que esperar un poco hasta que la capital, digamos, negativice sus casos y tenga también una situación que te permita de ese modo. Hay provincias, por ejemplo, como Catamarca, que no ha tenido ningún caso nunca, pero vos no podés entrar a Catamarca, digamos, está bloqueada. Claro. Entonces hay un muy buen control de lo que entra y lo que sale, y en ese lugar es más fácil proponer algunas medidas de relajación, ¿no? San Luis también, pero siempre. San Luis muy cerrado. Y la decisión de Jujuy, ¿qué mirada tiene usted con respecto a Jujuy y la decisión de abrir inclusive hoy restaurante, abrir café, digamos, 30 días, dicen ellos, no dicen, lo muestran los datos objetivamente, sin casos, pero una apertura importante a partir de hoy, ¿no?
Sí, bueno, eso está establecido en el decreto que firmó el presidente, el último decreto. Si el tiempo de duplicación es mayor de 15 y el Sí. Jujuy lo cumple, si el sistema de salud está preparado y ellos también han preparado, incluso un hospital de campaña y han hecho alguna otra serie de actividades, y si estamos seguros de que no hay circulación local, o sea, hay que continuar con el testeo de los casos sospechosos, hay que continuar teniendo un ojo bien abierto, bueno, se pueden tomar algunas medidas de apertura siempre y cuando los bordes estén cerrados. Ellos tienen muy cerrados los bordes, Ajá. de hecho han tenido hasta problemas, digamos, casi rayando los problemas éticos, porque no han, digamos, a unos trabajadores migrantes no los han dejado salir del colectivo, los hicieron salir de la provincia, digamos. Ujú. Pero bueno, a veces estas medidas de salud pública tienen estas áreas grises Ujú. en las que se tiene que discutir un poco mejor la situación. Ujú. Después lo mejoraron, lo resolvieron, pero son muy celosos Ujú. justamente de la gente que entra y que sale, y eso en algún punto los está protegiendo también, ¿no? Entonces, no podemos cuestionar, estamos mirando lo que va pasando, ¿no? Y Ujú. tenemos que ser cuidadosos, y si no hay ningún caso en 2 semanas es que han hecho bien las Claro, cosas. claro. El Doctor, problema es que sí, no sí, vaya nadie claro. con virus Ujú. de otra ciudad de forma ilegal o Ujú. sin quedar registrado, y que después empiece a diseminar la infección ahí. Por eso es que hay que tener el ojo Bien. siempre bien alerta, ¿no? Doctor, yo lo quiero aprovechar. En este transcurso, lo que dicen es que una forma de ganarle al virus es tener tiempo. O sea, hemos tomado todo este tiempo de cuarentena, donde usted bien lo ha marcado y todos estamos convencidos de que ha sido con éxito, y gracias a esto tenemos los números que tenemos en la Argentina, que no se han disparado. Todo esto es así. Pero en todo este tiempo, a nivel mundial, yo sé que hay una interacción de todos los infectólogos, todos los especialistas del mundo, que conlleva a que si algo funciona bien, hablando específicamente de medicación, todos están al tanto y van por ello. Estados Unidos habla bastante con respecto a esto, pero más allá de la vacuna, fuera de los paliativos que ya conocemos, ¿hay realmente algún anticoagulante del cual estábamos hablando y demás, de que realmente sea efectivo en el protocolo? ¿Algo ha cambiado en estos últimos 40, 50 días? Bueno, se queda mucho más claro que hay dos fases del virus. La primera fase es una fase muy viral, que hay que tratar de utilizar los medicamentos que está proporcionando el ministerio, la hidroxicloroquina, el lopinavir, y ver qué pasa. Y una segunda fase, después de los 15 días, una fase mucho más inflamatoria, donde se usan los anticoagulantes, los corticoides y otros medicamentos mucho más caros si llegan a ser necesarios. Ajá. Eso ahora lo estamos entendiendo mucho mejor, tenemos mucha mejor información sobre eso. Hay una nueva medicación que se acaba de terminar un estudio en Estados Unidos que se llama Remdesivir, que podría tener un 30% de reducción en la internación de los pacientes porque mejoran un poco antes, y una pequeña mejora en la mortalidad que no parece ser tan significativa, pero que bueno, por lo menos nos da una esperanza. Esta droga no está disponible en Argentina todavía, solamente está disponible en Estados Unidos. Estamos haciendo las negociaciones a ver si se puede conseguir, porque es parte de un estudio también grande que tiene Argentina que se llama Solidarity, pero ya nos informaron en el mismo laboratorio que la posibilidad de que llegue a Argentina va a ser muy difícil antes de fin de año, porque toda la demanda está retenida en Estados Ah, Unidos, que es claro. donde la producen, ¿no? Porque tienen muchos casos ahora activos y están en esa situación. Esa es la Así que de medicación de la cual, momento sí, sí que estaba hablando, que ha hablado Donald Trump con respecto, ¿es esa medicación específicamente? es esa Eh, medicación específicamente que aprobó la FDA. Recordemos también que Trump habló de la hidroxicloroquina, que también la FDA fue presionada y aprobó la hidroxicloroquina, y hoy sabemos que la hidroxicloroquina parece tener un papel, pero que es muy tangencial y no es tan la droga mágica como parecía, como Ujú. creía Trump que iba a ser, ¿no es cierto? Ujú. Entonces hay que ser también cuidadosos con esta medicación, que parece tener mucho más eficacia que la hidroxicloroquina, pero que no es un tratamiento curativo, y Ujú. por tanto no es la panacea, no es la solución, y sigue siendo la solución el distanciamiento físico, porque la vacuna va a estar disponible con suerte el año que viene. Ujú. Hablando de vacunas, doctor, no sé si esto es a nivel país, si esto ha pasado en Buenos Aires. En Córdoba, puntualmente en nuestra provincia, la llegada de la vacuna para las diferentes cepas de otras gripes es complicado para aquellos que quieren comprarlo en lo privado. Ha llegado para específicamente aquellos que están dentro del contexto de riesgo y demás. Pero para el resto, aquel que quiere ir a la farmacia a comprarlo, hoy le es imposible. Entiendo que la vacuna en su mayoría es importada, la trivalente.
Sí, no, se producen también, hay Ajá. vacunas de producción nacional también, pero es cierto que ha habido una demanda mucho más grande que por este contexto del COVID entre las mismas personas de riesgo. Habitualmente se vacunan unas 4 millones de personas. Este año el ministerio compró 6 millones de dosis Ujú. y así todo hay mucha demanda también, ¿no? Hay que recordarle igualmente a la población que tiene que ser también solidaria en esto y Ajá. darle prioridad a la gente que se tiene que vacunar, que son los mayores de 65 años, Sí. las personas con menores de 65 con problemas cardiovasculares, pulmonares o Ujú. infecciones por HIV o otras inmunodepresiones. Y el resto de las personas tampoco es que necesita sí o sí vacunarse para la gripe porque no va a tener un gran impacto en la Ujú. mortalidad, lo mismo que Sí, con el coronavirus. Nos preocupamos mucho en la gente joven por el coronavirus, por el sí, riesgo de que infecte a las personas mayores claro. y se mueran. Y Sí, sí. para eso las personas mayores no tienen vacuna. En cambio, para la gripe, como tienen vacuna, si las personas jóvenes no se pueden vacunar, bueno, tampoco es una situación Ujú. tan grave. La vacuna no es obligatoria en esa situación. El ministerio no la proporciona gratuitamente por esta circunstancia, Ujú. porque la carga de enfermedad no es tan grande, Ujú. pero tienen derecho a comprarla si la Bien, bien. quieren comprar, obviamente. Pero Este, en el sistema sí, público hay que priorizar a las personas de mayor riesgo, ¿no? perfecto. Que tienen que estar vacunadas para esto y para Sí. la neumonía también, y Doctor, que ambas son gratuitas. exactamente. Frente a la situación del coronavirus, aquellos que tienen enfermedades preexistentes, que no están dentro del grupo de los mayores de 60 a 65 años, pero tienen alguna enfermedad preexistente controlada, como puede ser casos de hipertensión, como puede ser enfermedad como aquel que es asmático, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que saben ustedes con respecto a esto si puede agravar una situación frente a la infección? Sí, definitivamente hay algunos factores que pueden traer complicaciones. La diabetes insulino dependiente, las personas diabéticas obesas, digamos las personas que son obesas, tienen, por más que sean jóvenes, tienen mucho riesgo. Los asmáticos crónicos con problemas estructurales que ya se han internado por asma, las personas con enfisema, las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas con insuficiencia cardíaca, infartos previos pueden tener factores de riesgo, pueden ser un grupo de riesgo Ujú. importante para complicarse. Las personas con HIV no, por ejemplo. Sabemos que las Ajá. personas con HIV, si están tomando medicación, tienen una defensa prácticamente normales que van a permitir Ujú. estar bien, no van a ser Ujú. un problema grave. Pero todas las otras personas que te comenté, si se llegan a flexibilizar alguna de las actividades comerciales, tienen que seguir de licencia en su casa. Para eso está la resolución que estaba antes de la cuarentena y no tienen que trabajar justamente por el riesgo Ujú. de que implica para ellos exponerse al coronavirus. Bien, lo hemos aprovechado todo lo posible. La última información que le pido, doctor, ¿qué podemos hacer, además de lo que sabemos que es el arma más importante que tenemos contra la pandemia, que es resguardarnos, quedarnos en casa, seguir con el distanciamiento? Pero además se está hablando de la vitamina D, que la puede generar el sol o algún tipo de comidas, de la vitamina C. ¿Podemos en realidad generar mayores defensas tomando algún tipo de suplemento vitamínico? ¿Sí, no? La verdad que no hay ninguna evidencia demostrada que estas vitaminas sirvan para prevenir la infección, así que de momento no hay ninguna recomendación de tomarlas si uno tiene una dieta relativamente normal, si come Ujú. fruta todos los días, si come variado, no necesita vitaminas. Si una persona por alguna cuestión, por algún problema de salud, prefiere tomar un curso de un suplemento vitamínico durante un mes, tampoco está prohibido, digamos, Ujú. puede hacerlo, eso no hay Ujú. problema, no le va a generar mayor toxicidad. Ujú. Pero yo creo que acá lo que tenemos que hacer, hay que tener claro que esta enfermedad la va a resolver más que una vacuna o una vitamina, la solidaridad. ¿Sí? Hay que tener mucho respeto para el personal de salud que está involucrado en esto, que es más allá que aplaudir a las 9 de la noche, es Sí. tratar de también respetar el trabajo que hacen las personas, de Ujú. tratar de no verbalizar la discriminación. Hemos Claro. visto muchos comentarios muy feos en Ujú. Facebook a partir de estas situaciones. Tenemos que también bajar un poco, tratar de vivir mejor, Ujú. de tratar de disfrutar más Bien. y estar un poco más tranquilos en casa, desconectar un poco la tele, desconectar un poco las noticias Sí. negativas todo el tiempo y tratar de pensar un poco más con una imagen un poco más positiva, porque si Ujú. no también otra vez Ujú. en Facebook Ujú. y en todas las redes sociales abundan
estos memes, digamos, ya que rayan a veces lo violento. Sí. Tratar de entender el sentido de la cuarentena, el sentido solidario de la cuarentena. Hay gente que está llamando a un paro para que levanten la cuarentena, cosa que es como que se van a ir a juntar todos y ahí va a haber el primer día de infección, decir, ¿no? Entonces decir, bueno... Es increíble. Hay Respetando el que distanciamiento y con cuenta. barbijos, están generando de las redes sociales una absoluta barbaridad que uno puede llegar a hacer una lectura política y algún aprovechamiento de esto que parece que están jugando con algo que es demasiado peligroso. Realmente. Sí, así que bueno, yo creo que eso es lo más importante. Después, obviamente, siempre tratar, haya o no cuarentena, hasta que no haya desaparecido el coronavirus de la Argentina, haya o no cuarentena, hay que tratar de evitar salir lo máximo posible. Hay que, si uno sale, mantener 2 metros, 1,5 metros de distancia uno de otro. Si uno sale, hay que lavarse las manos al salir o al llegar a casa, y usar barbijo afuera de casa, porque ahora eso ya es recomendación, más que nada para proteger a los otros, y estar pendiente de los síntomas. En los lugares donde hay circulación, como es Córdoba y como es Buenos Aires, si uno tiene fiebre y dolor de garganta, tiene que ir al médico que le hagan una prueba. Doctor, lo último, ¿cómo se manejan en el protocolo? ¿Tienen alguna reunión con presidencia? Estos son días, como bien marcaba usted, que son los últimos días antes de tomar la decisión de extender la cuarentena o no, más allá que la decisión le compete directamente al Ejecutivo y al presidente, obviamente que los va a escuchar a ustedes. ¿Hay alguna reunión prevista en estos días o ya lo han hecho? No, estamos en comunicación permanente con un grupo de WhatsApp con la viceministra, que evacuamos ahí preguntas puntuales que van apareciendo, que vamos teniendo todos nosotros, discutiendo lo que va saliendo en las noticias y la situación cómo va. Y por ahora no hay prevista reunión ni con el ministro de Salud ni con el presidente. Vamos a ir viendo día a día a ver qué nos siguen preguntando. Estamos a disposición siempre. Te agradezco muchísimo que nos haya atendido, que tenga una buena noche. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo grande.